¿Eres Acuario o amas a uno? El enigma de Acuario. ¿Por qué se aleja cuando más te ama? Un acuario puede estar pensando en ti, extrañándote, incluso sintiendo algo profundo por dentro, mientras por fuera parece completamente ausente. Y ahí es donde casi todo el mundo se confunde, porque esa distancia no siempre significa desinterés, frialdad o que dejó de importarle. Hay 4 razones detrás de esa forma de actuar. Las primeras 3 te van a explicar cómo funciona la mente de Acuario, pero la cuarta va a revelar algo mucho más profundo, algo que puede cambiar por completo la forma en que entiendes a este signo. Quédate hasta el final, porque esa última razón es la que casi nadie ve. Bienvenida a el mundo interior del zodiaco, el espacio de Cosmos, alma donde no hablamos de horóscopos de revista, sino de lo que de verdad habita dentro de cada signo. Hoy entramos al mundo de Acuario, el 11º signo, gobernado por Urano, el planeta de lo imprevisible y de la ruptura necesaria. Aire fijo, una combinación que parece contradictoria y que, sin embargo, lo explica casi todo sobre este signo. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana abrimos otra puerta del zodiaco que pocos se atreven a mirar de frente. Acuario es aire mental, sí, comunicativo, curioso, adelantado a su tiempo, pero debajo de esa ligereza hay una terquedad de piedra. Cuando un acuario decide algo, moverlo de ahí es casi imposible. Y sin embargo, reducir a Acuario a su carta astral es quedarse en la superficie. Lo que de verdad define a este signo no son sus características, es el efecto que provoca en quienes lo rodean. Acuario entra a un lugar y, sin buscarlo, cambia la temperatura del ambiente. Despierta preguntas que la gente prefería no hacerse. Y aquí está la parte más curiosa, casi nunca lo hace a propósito. La mayoría de los Acuario ni siquiera nota el efecto que deja detrás. Empecemos por la primera razón, la más visible. Acuario no sabe actuar. Crecimos aprendiendo a ajustarnos, a decir lo esperado, a comportarnos según el guión social del momento. Casi todos, menos Acuario. Este signo llegó decidido a no leer ese manual, o mejor dicho, decidió desde siempre que ese manual no era para él. Por eso, cuando conoces a un Acuario, lo primero que notas es que no hay filtro entre lo que piensa y lo que muestra. Lo que ves es, literalmente, lo que hay. Y en un mundo donde tantas personas gastan energía tratando de encajar, encontrar a alguien que simplemente existe sin pedir permiso, se siente como encontrar agua en medio del desierto. Lo interesante es que esa autenticidad no es una estrategia. Acuario no calcula cómo parecer genuino, simplemente no sabe ser de otra manera. Y esa naturalidad, sin esfuerzo, sin intención de impresionar a nadie, es justo lo que activa algo primitivo en quien lo observa, las ganas de acercarse a esa libertad. Piénsalo un momento. ¿A cuántas personas conoces que sean exactamente las mismas sin importar con quién estén? Muy pocas. Pero un Acuario es igual con su jefe, con su pareja, con un desconocido en la calle. Y esa coherencia, aunque no lo parezca, es la primera pista de por qué su distancia nunca es lo que aparenta. Si fingiera interés, lo notarías. Si actúa distante, es porque genuinamente necesita ese espacio, no porque esté jugando contigo. Segunda razón. Acuario conecta primero desde la mente. Y cuando alguien consigue entrar ahí, la atracción empieza mucho antes de que Acuario admita que está sintiendo algo. Su cabeza rara vez está quieta. Observa, relaciona ideas, imagina posibilidades, cuestiona lo establecido. Hablar con un Acuario puede llevarte de un tema cotidiano a una conversación que te haga mirar algo que conocías desde un ángulo completamente diferente. Pero esa misma intensidad mental es también la que a veces lo hace parecer ausente. Cuando Acuario guarda silencio, no necesariamente se ha desconectado de ti. Puede estar procesando una conversación,
ordenando lo que siente o simplemente refugiándose durante un rato en ese espacio interior donde necesita entender las cosas antes de expresarlas. Y hay algo que no todo el mundo alcanza a ver. Acuario protege mucho esa parte de sí mismo. Puede conversar con muchas personas, pero no con todas comparte aquello que realmente le da vueltas en la cabeza. Si empieza a mostrarte sus preguntas, sus ideas extrañas, sus contradicciones o aquello que todavía no sabe explicar, probablemente te está dejando entrar más cerca de lo que aparenta. Con Acuario, la cercanía no siempre se mide por cuánto habla contigo. A veces se mide por a qué parte de su mente te permite entrar. Tercera razón, y esta es esencial para comprender a Acuario en una relación. Necesita seguir sintiendo que su vida también le pertenece. Puede amar profundamente y, aún así, necesitar tiempo para sus proyectos, sus amistades, sus ideas y sus propios silencios. Para Acuario, compartir la vida con alguien no significa convertirse en una sola persona. Significa caminar al lado de alguien sin tener que abandonar la parte de sí mismo que existía antes de esa relación. Y ahí aparece uno de los grandes malentendidos. Hay personas que interpretan esa autonomía como falta de compromiso. Esperan mensajes constantes, presencia continua o demostraciones que confirmen una y otra vez que todo sigue bien. Acuario puede mantener una conexión profunda incluso durante esos periodos en los que no siente la necesidad de reafirmarla constantemente. Su forma de amar deja espacio para que tú sigas siendo tú y para que Acuario siga siendo Acuario. No porque quiera mantenerte lejos, sino porque para este signo una relación comienza a sentirse peligrosa cuando cualquiera de los dos tiene que reducirse para que el otro se sienta seguro. Por eso puede retroceder cuando siente demasiada presión, incluso si sus sentimientos siguen intactos. No está necesariamente huyendo de la relación. Muchas veces está intentando recuperar el equilibrio que necesita para poder permanecer dentro de ella sin sentirse atrapado. Y aquí empieza a verse algo importante. Esa necesidad de libertad que puede confundirte es también la puerta que nos lleva a la cuarta razón, la más difícil de entender. Y llegamos a la cuarta razón, la que casi nadie ve. Para Acuario, el espacio no es un capricho ni una forma de castigo. Es tan básico como respirar. Cuando un Acuario se aleja, no lo hace para provocarte ni para manipularte. Lo hace porque su mente necesita apagarse un rato y reconectar consigo misma. Y aquí está lo que pocos entienden. Ese alejarse no borra lo que siente. Muchas veces, en ese silencio, Acuario sigue pensando en ti, preocupándose por ti, sintiendo cariño profundo, solo que no lo está mostrando de la forma en que tú esperarías verlo. Aquí está la parte más difícil de aceptar. Entre más te importa un Acuario, más te va a doler ese silencio, porque su necesidad de espacio no cambia según cuanto lo quieras. Cuando alguien se aleja sin drama, sin explicaciones, sin culpa, nuestro cerebro entra en modo alerta. Empezamos a repasar cada conversación, a buscar señales, a preguntarnos qué hicimos mal, mientras el Acuario, del otro lado, sigue tranquilamente con su vida, sin idea del ruido que dejó en tu cabeza. Pero no es que no le importes, es que su brújula emocional funciona distinto. Donde tú ves abandono, él ve espacio saludable. Donde tú ves rechazo, ella ve autonomía. Es un choque de idiomas emocionales, y ahí está la revelación. La distancia de Acuario no es la ausencia de sentimiento, es su idioma del sentimiento. Es su manera, torpe a veces, de cuidar la relación sin perderse a sí mismo en el proceso. Muy pocas personas están dispuestas a aprender ese idioma, porque implica soltar todas las ideas heredadas sobre cómo debería funcionar una relación. Pero quien lo logra, descubre que detrás de ese silencio hay más profundidad de la que jamás imaginó. Cuando un Acuario entra a tu vida, no vuelves a ser exactamente la misma persona. Te obliga a cuestionar tus expectativas sobre el amor, tu forma de ver el mundo, tus propios límites. Y eso duele,
porque siempre es más fácil quedarse en lo conocido que enfrentar lo desconocido. Lo que Acuario ofrece no es comodidad, es algo más valioso y más difícil de encontrar. Libertad para ser exactamente quien eres, sin miedo a que te juzguen. Y si eres Acuario y te reconociste en cada palabra de este video, aquí tienes tu recordatorio. Ese poder que tienes para afectar tan profundamente a los demás viene con una responsabilidad. No tienes que cambiar quién eres, jamás deberías. Pero sí puede ayudarte a entender que no todo el mundo lee tu silencio de la misma forma. Y comunicar con claridad quién eres y qué puedes ofrecer es un acto de cuidado, no una traición a tu naturaleza. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste esa distancia de un Acuario y después descubriste que en realidad sí pensaba en ti? Cuéntamelo en los comentarios. Si este video te llegó, si sentiste que te hablaba directamente, dale like y compártelo con esa persona que necesita entender lo que significa tener un Acuario en su vida. Suscríbete a Cosmos, Alma, y acompáñanos en el próximo viaje al mundo interior del zodiaco. Hasta el próximo encuentro. Quizás todavía quede algo de Acuario que no habías visto.